Dios te bendiga grandemente y en este día le quiero dar gracias a mi Señor Jesucristo por esta preciosa oportunidad que me da de poder estar un día más por este medio para poder transmitir un video más que voy a estar titulando Un solo Padre, que en este día voy a estar hablando acerca de que hay un solo Padre de principio a fin. Y en este día te voy a estar compartiendo a ti que me estás mirando en este día textos que nos hablan acerca de por qué Dios se hace llamar Padre. ¿Por qué Dios es el Padre eterno? ¿Por qué Dios es el único Padre que existe de principio a fin? Y en este día te voy a estar compartiendo textos que nos van a estar hablando acerca de Dios como nuestro Padre, como nuestro único Padre. Y comienzo leyendo en el libro de Éxodo 4:22 que nos dice así: y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. En este texto nosotros miramos que es cuando Dios se le aparece a Moisés para enviarlo a sacar a un pueblo que está esclavizado en el pueblo de Egipto, que ha estado esclavizado más de 400 años, y que Dios se le aparece a Moisés para comisionarlo como el libertador que él va a enviar a Egipto, con quien él va a estar para traer libertad y liberación a un pueblo que viene cargando con promesas que Dios le había hecho a Abraham. Y en este texto nosotros miramos que el Señor se proclama como el Padre, porque dice, así dirás a Faraón, Israel es mi hijo. Entonces en este texto nosotros miramos que Dios está proclamando como el Padre porque Él es el creador de todas las cosas. El título de Padre Dios se lo atribuye porque Él es el Padre y porque no hay otro ser creador, sino que Él es el único creador de principio a fin, y Él está tomando a Israel como su hijo porque Dios es el que creó a Abraham y Dios es el creador de toda esa descendencia, aunque Dios es el creador de toda la humanidad. Pero Dios está tomando un pueblo específico para Dios comenzar a manifestarse a través del pueblo de Israel y comenzar a caminar con el pueblo de Israel. Y Dios proclama a ese pueblo como su hijo. Así como cada uno de nosotros cuando venimos al camino del Señor nos convertimos en hijos de Dios. Porque antes de que nosotros vengamos al camino de Dios, nosotros somos simplemente creación de Dios. Pero Dios Dios se hace llamar Padre porque Él es el único creador. No hay otro creador, no hay otro ser. Él es el que ha creado todas las cosas y no hay nadie más que esté por encima de Dios. Él es el que creó todas las cosas de principio a fin. Él es el único que existe por sí mismo, o sea que todo lo que hay bajo el cielo y en los cielos, Él es el único creador que ha creado todas las cosas, y por eso es que Dios se hace llamar Padre. Porque un padre es el que crea, un padre es el que engendra. Humanamente un padre es el que engendra. Pero Dios se hace llamar como Padre porque Él es el que ha creado todas las cosas y Él es el Padre de toda la creación. Otro texto más se encuentra en Deuteronomio 32. Deuteronomio 32 y versículo 6. Fíjese lo que nos dice Deuteronomio 32 y versículo 6 cuando Moisés está hablándole al pueblo de Israel, a ese pueblo que Dios había comisionado a Moisés para que sacara de Egipto, de la esclavitud, y a ese pueblo que Dios estaba llamando su hijo, su primogénito. Y fíjese lo que nos dice Deuteronomio 32, 6. Dice, así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante, ¿no es Él tu Padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Con este texto podemos ir entendiendo más a claridad por qué Dios se hace llamar el Padre, porque dice aquí claramente, no es Él que te creó. Dice, no es Él que te creó, no es Él tu Padre que te creó, Él te hizo y te estableció. Entonces podemos mirar que el título de Padre únicamente se le pone a Dios, o sea, Dios mismo se atribuye el título de Padre, o sea, dando a entender que Él es el creador, y como Dios fue el que tomó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, ahora Él está a través de Moisés, le está hablando al pueblo que Él es Padre porque Él es el que creó al pueblo de Israel y lo estableció. Él es el Padre de todas las cosas. Entonces cuando Dios toma a alguien, cuando Dios toma
A una persona Dios lo está tomando porque Él quiere ser el padre de aquella persona, y por eso es que Dios se hace llamar Padre, porque Él es el que crea todas las cosas. Entonces este título podemos mirar que Dios se hace llamar Padre porque Él es el creador, porque Él es el que le da vida a todas las cosas, porque Él es el que le da existencia a todas las cosas. Por eso es que Él se hace llamar el Padre, y es el Padre eterno, y eternamente Él es el único Padre. Entonces otro texto más que tenemos es en el Salmo 68. Vamos a mirar qué nos dice el Salmo 68. En este corto mensaje, lo que estoy tratando de compartir con todas aquellas personas que nos siguen por este canal es acerca de por qué es tan importante conocer realmente quién es Dios. Es muy importante que nosotros conozcamos verdaderamente quién es Dios y por qué Dios se hace llamar Padre, por qué Dios se hace llamar nuestro Padre y por qué Dios se hace llamar el único Padre. Entonces miramos en el Salmo 68, versículo... tengo el versículo 5 que nos dice así: Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. Entonces nos dice la palabra que Dios es el Padre. O sea, el título de Padre se le atribuye a Dios el Padre. Por eso en todas las escrituras nosotros escuchamos que nos habla de Dios el Padre. O sea, Dios toma el lugar de Padre porque Él es el que en Dios comenzaron todas las cosas. Cuando Dios comenzó a formar todas las cosas y a darle vida a todas las cosas, nadie estaba por encima de Dios. En Él iniciaron todas las cosas y Él es el iniciador de todas las cosas. Antes de Dios no existía nada. Él existía por sí mismo y todo procede de Dios. Todas las cosas proceden de Dios y vienen de Dios, y no hay nadie más por encima de Él. Él es el creador de todas las cosas. Aquí mismo nos dice en Deuteronomio 32, versículo 39, para que usted mismo lo vaya. En Deuteronomio 32, versículo 39. Fíjese lo que nos dice Deuteronomio 32, versículo 39. ¿Por qué Dios nos dice que Él es el creador? Y Dios mismo nos enseña que no hay nadie más por encima de Él. Deuteronomio 32 y versículo 39 nos dice así. Dice: ver ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Entonces en Deuteronomio 32, versículo 39 nos dice que Dios es el único creador, y nos enseña Dios que no hay dioses con Él. Dice claramente: ver ahora que yo soy Dios y no hay dioses conmigo. Entonces Dios mismo nos está diciendo que antes de Él no había ningún Dios. Por eso es que Dios se hace llamar el Padre, porque Él es el que creó todas las cosas, y por medio de Él es que son todas las cosas. No hay nadie más por encima, y Dios mismo nos da testimonio que no hay dioses con Él. No hay nadie por encima de Él. O sea que no puede haber posibilidad de que haya alguien más que se pueda hacer llamar Padre o que quiera tomar el lugar de Padre. El único Padre es Dios, y no existe nadie más que pueda tomar el lugar como Padre, porque Dios es el único Padre. No existe otra forma. O sea que si alguien más se levanta como Padre, está tratando de usurpar el lugar de Dios. Nosotros sabemos que hubo un ser que se trató de levantar en contra de Dios y quiso tomar el lugar de Dios. Eso usted lo puede ver en Isaías 14, 12, en Ezequiel 28, 14, que el que trató de tomar el lugar de Dios fue Satanás, y fue echado fuera de la presencia de Dios, y ahora es el adversario. Y nosotros miramos que Satanás levantó un reino, pero es un reino que no va a perdurar, sino que es un reino temporal, porque el fin de Satanás se acerca y Satanás va a desaparecer para siempre, y Dios va a seguir siendo
el único Padre. Dios va a seguir siendo ese Padre eterno, aunque haya muchos dioses y muchos señores. La palabra de Dios nos enseña que hay un solo Padre, y ese no ha sido movido de su trono. Él sigue siendo el mismo Padre, aunque haya muchos dioses que se levanten y traten de tomar el lugar. Dios sigue siendo el único Padre y el único Creador. No existe posibilidad de que alguien más pueda tomar el lugar de Dios. Él es el único Dios verdadero y Él es el único Padre, porque Él es el único Creador. Y en este corto mensaje lo que estoy tratando de compartir con todas aquellas personas que nos siguen por este medio es llevarlo a usted a que ponga su confianza en el único Dios verdadero, el Dios que nos habla la Biblia. En Isaías 1:2 nos dice así: oír cielos y escuchar tu tierra, porque habla Jehová, crié hijos y los engendré, y ellos se rebelaron contra mí. Aquí Dios está nuevamente diciendo: crié hijos y ellos se rebelaron contra mí, tomando el lugar que Él es el creador y Él es el que cría. Y Él se hace llamar Padre. ¿Por qué razón? La Biblia nos explica cuál es la razón por lo que Dios es Padre, porque Él es el Creador. Aquí dice: crié hijos y se rebelaron contra mí, hablando acerca del pueblo de Israel, el mismo pueblo que nos están hablando las escrituras, que Dios tomó a Moisés para enviarlo a sacar ese pueblo. Y Dios de ahí en adelante tomó el lugar como Padre del pueblo de Israel, y nosotros miramos a través de todas las escrituras que Él se sigue llamando como Padre. O sea, esto nos enseña que cuál es la razón de que Dios se hace llamar como el Padre, porque Él es el creador de todas las cosas, el originador de todas las cosas. Todas las cosas existen por el poder de Dios, y si no fuera por Dios, nada existiría, nada habría en este mundo. Entonces miramos un texto más. En el libro de Isaías hay varios textos que nos hablan acerca de Dios, por qué Dios es el Creador y por qué Dios es Padre. Nosotros miramos en el libro de Isaías 9:6, que nos dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Entonces aquí miramos que nos está diciendo la escritura que un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Y luego dice: y el principado sobre su hombro. De ese niño que nos va a ser dado, de ese niño que se va a manifestar en un futuro. No es que ese niño ya existía. Nos está hablando de un futuro, y esta es una profecía para un futuro que nos está hablando la palabra. En Isaías 9:6 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y luego nos dice: se llamará su nombre admirable. Fíjese bien, se va a llamar su nombre de ese niño que va a nacer admirable, consejero, dice Dios fuerte, Padre eterno. ¿Por qué nos está hablando aquí la Biblia que va a nacer un niño en un futuro y que ese niño se va a llamar Padre eterno? ¿Por qué cree usted que me está mirando en este día que se va a llamar ese niño que va a nacer Padre eterno? Si está naciendo, es porque está teniendo un comienzo, un inicio. O sea, algo que nace no puede ser eterno porque está naciendo. Y mucho menos un niño que está naciendo. Ahora, si este niño al nacer se hace llamar Padre eterno, es porque nace ya siendo padre y ya tiene hijos. Porque no se puede llamar padre a alguien que no tiene hijos. Se le da el título de padre a aquella persona que ya tiene hijos. Toda persona que no tiene aún hijos no puede tomar el título de padre. Todo ser humano comienza a ser padre hasta que tiene hijos, pero antes no es padre. Entonces el único aquí que es Padre eterno es el que hemos venido hablando, que es Dios mismo, el Padre eterno. Entonces, ¿qué podemos entender con Isaías 9:6? Lo que podemos entender con Isaías 9:6 es que es una profecía que en un futuro se va a manifestar Dios mismo. Dios mismo se va a hacer visible como el Padre eterno a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque no puede haber dos padres eternos. Este texto nos está hablando claramente que ese niño que va a nacer va a ser el Padre eterno. El Padre eterno, sino ¿cómo puede ser un niño? Esto es algo inexplicable humanamente si lo ponemos, sino que aceptamos que Dios mismo es el que viene a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces esto es imposible que pueda
ser realidad, que se pueda hacer realidad, que un niño que está naciendo, entonces si está naciendo es porque está tomando un comienzo, un inicio. Todo lo que nace, nace porque tiene un principio. Y nosotros estamos analizando a través de las escrituras que Dios es el originador de todas las cosas y que nadie está por encima de Él, ni nadie está con Él, porque Él dice, ver ahora que yo soy Dios y no hay dioses conmigo. Lo está diciendo Dios mismo, que no hay dioses con Él. Entonces no hay nadie más que haya con Él. Ahora, para que Dios pudiera engendrar un hijo, tendría que haber una madre eterna, que hubiera una madre eterna para Dios poder engendrar un hijo. Y ese hijo, aún así, aunque tuviera Dios una esposa que fuera un Dios, una diosa eterna, tendría que tener un comienzo ese niño, porque iba a nacer de padre y madre. Pero este niño nos está diciendo que es un niño que va a nacer siendo Padre eterno. Está claramente lo que nos está diciendo, porque un niño nos es nacido, nos está diciendo que ese niño va a nacer. Entonces, si va a nacer, va a tener un comienzo y va a tener, no puede ser eterno en su nacimiento, no puede ser eterno porque está naciendo. Y mucho menos cuando ya nosotros leemos las escrituras y nosotros sabemos que nació de una mujer humana, de una mujer que tuvo un padre y una madre. Esa mujer no fue una mujer eterna. La Virgen María fue una mujer que nació de padre y de madre. Entonces, ¿por qué es que a este niño se le está dando el título de Padre Eterno? Y luego no está diciendo que se llama, está diciendo se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre Eterno, Príncipe de paz. Para nosotros poder entender esta escritura, la única manera es que nosotros entendamos y comprendamos que el que va a nacer es Dios mismo manifestándose en carne. Porque fíjense lo que nos dice en el libro de Isaías 7:14, nos dice así: por tanto el Señor mismo os dará señal, y aquí que la Virgen concebirá. Fíjese bien aquí cómo nos dice: el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá. ¿De quién está hablando? Cuando nosotros miramos el cumplimiento, tenemos nosotros la escritura para demostrar dónde se cumplió ese versículo. Dice aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Entonces aquí tenemos claramente, ahora tenemos este texto donde nos dice que una virgen concebirá y llamará un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Dice, dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y nosotros sabemos que la palabra Emmanuel, la traducción de Emmanuel es Dios con nosotros. Ahora, ¿cuál Dios? El mismo Dios, que con esto podemos conectar este pasaje con Isaías 9:6, dando a entender que ese es el Dios, el niño que va a nacer, que se va a llamar Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Entonces esto nos enseña que el que va a nacer es Dios mismo manifestándose como hijo para venir a derramar sangre y para podernos redimir del pecado y de la muerte. Entonces, cuando nosotros analizamos estos textos, nos podemos dar cuenta que ese es el Padre, que el mismo Padre, Dios, que es el creador de todas las cosas, en un futuro se iba a manifestar como hombre en la tierra con el único propósito de salvar a la humanidad del pecado. Entonces miramos en Isaías, para ir avanzando más en este texto, Isaías 63:16 nos sigue diciendo así. Dice, pero tú eres nuestro Padre, si bien Abraham nos ignora e Israel no nos conoce, tú, oh Jehová, eres nuestro Padre, nuestro Redentor, perpetuo es tu nombre. Entonces, ¿cómo podemos entender aquí, cómo podemos comprender que ese mismo que va a nacer es el Padre eterno, el Padre que es perpetuamente? Y si el niño que iba a nacer es el Padre, entonces podemos entender que ese mismo niño es el padre de Abraham, es el creador de Abraham. Y si es el creador de Abraham en su deidad, como niño iba a nacer, entonces quiere decir que también es el creador de la misma Virgen María, donde iba a tener el comienzo y el inicio ese niño. No puede ser otro. No podemos decir que María fue criada por otro Dios y que el Dios que iba a nacer era otro Dios diferente al Dios que la había criado. Entonces, como nosotros podemos mirar, en su humanidad, el niño que iba a nacer se hace llamar Hijo de María.
hijo de Dios, pero en su deidad es el creador de María. Él mismo es el que creó a María y el que creó a los padres de María. Él mismo es el que creó a José. Y él mismo es el que creó a Abraham, a David y a toda la descendencia como padre. Si es Padre eterno, un padre que es eterno no tiene principio ni tiene fin, ni tampoco puede ser engendrado por otro. Porque si el niño que iba a nacer es eterno y es engendrado por otro, inmediatamente deja de ser eterno, ya no puede ser eterno. Pero si es el mismo Padre eterno, es el mismo creador de María, el mismo creador de Abraham, el mismo creador de Isaac, de Jacob, el mismo creador de David y el mismo creador del profeta Isaías que nos está relatando en este libro. O si no es así, ¿cómo se puede llamar Padre eterno a ese hijo que iban a nacer? Entonces mira lo que nos sigue diciendo Isaías 64:8, nos dice así. Dice: ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. Entonces este mismo del que está hablando, que es el Padre de Abraham, es el mismo que nos engendró, es el mismo, no hay otro. Este es el mismo. No podemos decir que el Padre de Abraham es uno y que el Dios que engendró a ese niño es otro. Es el mismo. Es el mismo Dios, pero simplemente si nosotros no tenemos el comprendimiento y el entendimiento, vamos a estar haciendo a más de un Dios. Y no solamente a más de un Dios, porque ese niño que iban a nacer se llamaría Consejero, Admirable, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. ¿Cuántos dioses serían entonces? Sería Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. O sea, ahí están 5 nombres que va a traer ese niño. ¿Y quién es el único que tiene todos esos atributos? Dios mismo. Entonces esto lo que nos enseña es que el niño que iba a nacer y iba a tener un comienzo y iba a nacer de la Virgen, iba a ser Dios mismo manifestándose en carne. Porque aquí nos lo dice con toda claridad. Ahora pues, dice ahora pues, Jehová, si tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. Aquí lo está diciendo con toda claridad la palabra de Dios. Aquí está hablando el profeta Isaías y nos está enseñando que el Padre y formador de todas las cosas es Dios. Dios se hace llamar Padre porque Él es el creador de todas las cosas en su deidad, como Dios. Pero como hijo iba a venir a manifestarse, y todos esos títulos al único que le pertenecen es a Dios iban a estar sobre ese niño. No hay forma de que nosotros podamos decir que no es por decir. Vamos a mirar otro texto más. Lo que estamos tratando es de analizar por qué a Dios se le hace llamar Padre, y si el Señor Jesucristo es alguien distinto al Padre eterno. Jeremías 3:19 nos dice: yo preguntaba cómo os pondré por hijos, y os daré la tierra deseable, la rica heredad de las naciones, y dije: me llamaréis Padre mío, y no os apartaréis de en pos de mí. Entonces, ¿cómo está diciendo aquí Dios? Está diciendo que el pueblo de Israel le llamaría Padre mío. Dice aquí claramente, dice: y dije: me llamaréis Padre mío. Hablando Dios, o sea, Dios tomando el lugar como Padre del pueblo de Israel. O sea que cuando nosotros leemos las escrituras, a través de toda la escritura, Dios en el Antiguo Testamento se hace llamar como el único Padre de todo del pueblo de Israel, que había sido el pueblo que él había tomado. Él se hace llamar el Padre de toda la descendencia de Abraham y de toda la descendencia que nació a través de Abraham, de los patriarcas, y de ahí en adelante Dios se hace llamar el Padre del pueblo de Israel. Y ya después de que se manifestó en carne y resucitó, sigue siendo el mismo Padre de toda persona que Él ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. No hay otro que pueda tomar el lugar de Dios. Cuando nosotros miramos que el Señor Jesucristo
se le atribuye el título de Padre. Es el mismo Dios del Antiguo Testamento, no hay otro, es Dios mismo manifestado en carne, porque no puede haber otro Dios aparte del Dios que hemos venido analizando todas estas escrituras. Jeremías 31:9 nos dice así, Jeremías 31, versículo 9, irán con lloro, mas con misericordia los haré volver y los haré andar junto a arroyos de aguas por caminos derechos en el cual no tropezarán, porque soy a Israel por padre, Efraín es mi primogénito. Entonces Dios mismo nos dice a través de muchas escrituras que Él es el Padre. Él mismo dice que Él es por padre a Israel. Él es el único, no hay otro. Él es el que se ha proclamado a través de todas las escrituras como Padre. No existe otro. Entonces nosotros miramos, por decir aquí, para seguir avanzando un poco más en esto, lo que estoy tratando en este corto mensaje es presentar textos que nos hablan y por qué es que a Dios se le hace llamar como Padre, porque Él es el creador de todas las cosas. Oseas 1:10 nos dice, con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar, y en el lugar en donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Dios invisible. Nuevamente aquí miramos, sois hijos del Dios invisible. Ahora, a usted que me está mirando en este día, le hago esta pregunta. ¿De este Dios que es invisible, es el mismo Dios de Isaías 9:6 o es un Dios diferente al de Isaías 9:6 que se manifestaría como hijo mismo? Porque dice, porque hijo nos es dado, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Le hago la pregunta, ¿es otro Dios o es el mismo Dios? Porque a ese niño que nacería se le llamaría Padre eterno, pero aquí nos está diciendo que sois hijos del Dios viviente, Entonces la pregunta es, ¿este Dios y el de Isaías 9:6 que nacería como niño, son dos dioses diferentes o es el mismo Dios? Si usted dice que es un Dios diferente, entonces quiere decir que el niño que iba a nacer iba a venir a tratar de usurpar el lugar del Dios eterno, porque ese niño se iba a llamar Dios eterno. Entonces aquí nos está diciendo que este es el Dios viviente, el que existe por sí mismo, el Dios eterno. Nos está enseñando la escritura. Entonces no puede ser que haya dos dioses que sean eternos. Oseas 1:6 también nos dice así. Nos dice, concibió ella otra vez y dio a luz un hijo y le dijo Dios, ponle por nombre Ruama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Entonces nosotros miramos aquí cómo nos está hablando la palabra de Dios, cómo es que Dios es el Padre de Israel. Por eso es que Él tiene el poder para mover y quitar. O si esto nos enseña, porque el único que tiene la potestad es Dios, porque Él es el que tiene el poder para poner y quitar, como Dios, como el único Padre del pueblo de Israel. Entonces nosotros seguimos avanzando y vamos a mirar lo que nos sigue diciendo la escritura acerca de ese Padre que se le hace llamar Dios. En el libro de Malaquías 2:10, fíjese lo que nos sigue diciendo. Dice, ¿no tenemos todos un mismo Padre? Fíjese cómo el profeta Malaquías hace la pregunta. ¿No tenemos todos un mismo Padre? Van a entender que todos tenemos un solo Padre. Y si ese niño de Isaías 9:6 se llama Padre eterno, entonces, ¿ese es nuestro Padre o es otro? ¿O es diferente al Padre que nos está diciendo en Malaquías 2:10? Usted que me está mirando, lo invito a meditar en esta palabra. ¿Será que son dos dioses? ¿Será que son dos padres y los dos son eternos? ¿O será que es uno solo? Entonces nos dice aquí claramente, no tenemos todos un mismo Padre, no nos ha creado un mismo Dios. Ya no entender que
tenemos un solo Padre y un solo Dios. No tenemos dos padres, no tenemos dos dioses. Hay un solo Dios y ese es el Creador. Y será diferente al de Isaías 9:6. En este día lo quiero llevar a usted a meditar en Isaías 9:6. ¿Será que es diferente de este Padre? ¿Será que en Isaías 7:14 es diferente? Manuel, que traducido es Dios con nosotros, ¿será diferente al Dios del Antiguo Testamento? ¿O será que es Dios mismo manifestado en carne? Porque dice, no tenemos todos un mismo Padre, no nos ha creado un mismo Dios. ¿Por qué pues nos portamos desleales el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Entonces aquí está claramente haciendo referencia a Dios como el único Padre, pero también está haciendo referencia a los padres terrenales, que son creación de Dios, y aquí está haciendo diferencia entre los padres terrenales y nuestro Padre, porque Él es el creador, el hacedor de todas las cosas. Y le vuelvo a hacer la pregunta, ¿será diferente Isaías 9:6? Entonces, para ir avanzando, miremos lo que nos dice Primera de Corintios. ¿Cuál es ese Padre que nos dice la palabra de Dios en Isaías? Ya en Primera de Corintios 8:6, fíjese lo que nos enseña la palabra de Dios. Dice aquí en Primera de Corintios 8:6, dice, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre. Entonces, ¿qué diferencia hay entre Malaquías 2:10 y Primera de Corintios 8:6? Concuerdan, porque el apóstol Pablo también nos está diciendo muy claramente, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios y ese Dios es el Padre. Y si en Isaías 9:6 ese niño se hace llamar Dios fuerte y luego Padre eterno, Dios fuerte y Padre eterno, entonces será que ese niño que iba a nacer siendo Dios fuerte y Padre eterno es diferente al Padre del que nos está hablando en Primera de Corintios el apóstol Pablo, o será que es el mismo Padre? Porque dice aquí, dice en el versículo 5, dice, pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre. Entonces será diferente el Padre de Primera de Corintios 6 al de Isaías 9:6, y luego nos sigue diciendo, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual proceden todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Aquí no hay ninguna confusión, porque cuando se está hablando del Padre, nos está hablando del mismo Padre de Isaías 9:6, y cuando se está hablando que un Señor Jesucristo, nos está hablando de la humanidad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que nació de la mujer y que vino a tomar nuevamente el señorío que Adán había perdido. Entonces, sin embargo, para nosotros solamente hay un Dios, el Padre, y un Señor Jesucristo. Entonces, por eso es que aquí no hay ninguna confusión. Aquí nos está diciendo que el Padre es de quien proceden todas las cosas, porque dice, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. O sea que siempre Dios como Padre, Él es el único creador, y por medio de Él son todas las cosas, y todas las cosas provienen por medio de Él. Y luego dice, y un Señor Jesucristo, dice, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. ¿Por qué? Porque nosotros todos venimos nuevamente a regresar a la presencia del Padre por medio de la humanidad que Dios tomó como niño para manifestarse y podernos redimir y podernos nuevamente regresar a la paternidad de nuestro único Padre y Dios. En el Señor Jesucristo lo que había eran dos naturalezas, la divina y la humana, y por medio de la naturaleza divina Él es el Padre eterno, y por medio de la naturaleza humana es que Él es el Señor que vino a tomar nuevamente el señorío, y nuevamente Él nos redimió de la potestad de Satanás. Porque en Romanos 9:5 nos dice aquí, de quiénes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Entonces aquí nos está diciendo que Jesucristo es Dios sobre todas las cosas,
y bendito por los siglos, amén. Pero también nos dice que de los cuales dice, de quiénes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, amén. Y nos está diciendo la palabra que solamente hay un Dios y ese único Dios es el Padre. Entonces cuando nosotros miramos, por decir vamos a mirar un texto más que se encuentra en el libro de San Juan. Por decir, en el libro de San Juan, el mismo Señor Jesucristo nos dice así, en San Juan 10:30, dice, yo y el Padre uno somos. Con este texto podemos entender claramente que el Señor Jesucristo está diciendo que Él y el Padre son uno, en número uno. No está diciendo número dos, está diciendo yo y el Padre uno somos. Aquí no se está refiriendo a un número de dos personas, sino que se está refiriendo que Él en su manifestación humana con el Padre es uno solo, porque Dios se manifestó en carne a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El Padre manifestándose en carne a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y le leo por decir en San Juan, en el libro de San Juan 14, dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. El Señor Jesucristo hablando del Padre, porque aquí estaba él hablando específicamente del Padre. Vamos a mirar dónde está el Padre. Dice, si me conocieses también a mi Padre, conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. El primer punto dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y luego dice, nadie viene al Padre, o sea, apuntando que el Padre estaba en Cristo mismo. No estaba separado del Señor Jesucristo, sino que el Padre estaba en Él mismo, porque Él es el Padre. Y si Él está tomando el título de Padre y está diciendo que el Padre estaba en Él, es porque Él es ese niño que nació y se manifestó. Y ahora Él está diciéndoles, yo soy ese Padre eterno. Fui el que nací de María, pero también soy el mismo Padre eterno, dándole cumplimiento a Isaías 9:6. Entonces dice ahí, y luego dice, si me conocieses también a mi Padre, conocerías, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. O sea, Dios manifestándose en carne para ser visto por los hombres. Fíjese lo que le dicen los discípulos. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. En este texto no está hablando del Hijo de la humanidad, sino que ellos le están preguntando por el Padre. En esta conversación es acerca del Padre. ¿Dónde está el Padre? ¿Dónde nosotros tenemos que buscar el Padre y a quién tenemos que llamar Padre eterno? ¿A quién nosotros debemos de llamar y dónde está Dios y cómo nosotros podemos llamar a Dios Padre eterno? Aquí nos lo revela con toda claridad. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? El Señor está tomando el lugar como Padre, porque dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros, Felipe, no me has conocido. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Entonces siempre allí Él está tomando claritamente el lugar del Padre, porque dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros, Felipe, y no me has conocido. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Por qué? Porque el Padre estaba manifestándose en carne. Dice allí, ¿no creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Y aquí nos lo dice con toda claridad. ¿Dónde es que el Padre mora? ¿Dónde es que el Señor nos está enseñando que el Padre moraba? Está diciendo el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Porque esto lo podemos conectar con Isaías 35 del 4 al 6, donde dice que decir a los de corazón apocaos, esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Y luego ahí dice, ahí nos comienza a dar las señales que se van a manifestar cuando Dios mismo viniera a salvarnos. Y ahí comienza a decir, entonces los ojos de los ciegos se abrirán, el cojo saltará, cantará la lengua del mudo. Y nosotros miramos que todo eso se cumplió en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso es que a Él se le hace llamar el Padre eterno, porque a través de Él mismo el Señor Jesucristo nos está diciendo que Él es el Padre eterno. Y ahí no se está hablando de hijos, sino se está hablando del Padre, porque ellos le están diciendo con toda claridad, muéstranos al Padre. No se está hablando del Hijo, se está hablando del Padre. Y el Señor Jesucristo no los mandó para el cielo, sino les está diciendo que el Padre mora en Él. Entonces nos dice, por decir aquí en 2 de Corintios 5,
19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Cuál Dios era el que estaba en Cristo? El Padre, del que le he venido presentando todos estos textos. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo. ¿Cuál Dios? El Padre eterno. ¿Y dónde mora en este momento el Padre eterno? ¿Dónde mora el Señor Dios Todopoderoso? En este momento nos dice la palabra de Dios dónde está morando el Padre, porque el Señor Jesucristo dijo: el Padre que mora en mí. En el tiempo que el Señor Jesucristo estaba caminando en la tierra, él mismo dice que el Padre moraba en él. Y en Colosenses 2, 9 y 10 nos dice así: porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Qué nos está dando a entender aquí? Que en el Señor Jesucristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Todo lo que es Dios habita en el Señor Jesucristo en este momento. Por eso es que el Señor Jesucristo es el Padre eterno, no hay otro, porque en el Señor Jesucristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad de Dios. Versículo Dios dice: vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. O sea que cuando nosotros estamos en Cristo, tenemos la paternidad de Dios y estamos completos porque tenemos al Padre, que es el único creador, y venimos a ser hijos de Dios a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Con este corto mensaje que le he presentado, le he demostrado que el mismo Señor Jesucristo es el Padre eterno manifestado en carne. Y cuando nosotros miramos las escrituras y comenzamos a escudriñar todas las escrituras, no tiene ninguna contradicción. La escritura está bien clara. Para ir finalizando, solamente le voy a leer el cumplimiento de Isaías 7:14. Isaías 7:14, donde dice que por lo tanto el Señor mismo nos dará señal aquí, que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Esta señal Dios mismo la iba a dar, porque Dios mismo se iba a manifestar y Dios mismo iba a engendrar en María, en el vientre de María, su humanidad que iba a nacer. Entonces nos dice aquí: y aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. O sea, Isaías 7:14 es el cumplimiento. ¿Y quién es Emmanuel? Dice que traducido es Dios con nosotros. ¿Cuál Dios? El Dios Padre, porque no hay otro Dios. Y el Dios que habita en Jesucristo. El mismo que el Señor Jesucristo dice: tanto tiempo hace que estoy con vosotros, Felipe, no me has conocido. El que me ha visto al Padre. Con estos textos podemos demostrar que Jesucristo es el mismo Padre eterno manifestado en carne, que no existe otro Dios, porque en Deuteronomio 32:39 dice: ver ahora que yo soy Dios y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir, yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Este es el mismo Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, y el mismo Dios que creó a María, y el mismo Dios que se manifestó en carne a través de María. O sea que no hay otro Dios. No hay otro Dios. Este es el único Dios, y este es el Dios Padre eterno. Que el Señor Jesucristo me le bendiga poderosamente. Nos miramos en un segundo video. Y si aún no se ha suscrito a este canal, le invito a que se suscriba y nos siga por este medio, para que le sigan llegando las notificaciones de todos los videos que vamos a ir subiendo. Y todos esos videos los vamos a ir haciendo con esta palabra, todo basado en esta palabra. No hay otro medio de que nosotros podamos demostrar y comprobar quién es el Dios eterno, ni que nosotros podamos conocer a Dios, sino es a través de la Escritura. Dios mismo se nos revela a través de la Escritura y nos enseña quién es Él y cómo podemos conocerlo y cómo podemos estar en el Dios verdadero y no estar fundando nuestra vida en un Dios que no es el Dios verdadero. Que el Señor Jesucristo me le bendiga grandemente.